Personas que no me conocen, bueno, mi nombre es Eduardo Montiel, Pichundrú, trabajo en la Subsecretaría de Cultura hace 28 años y desde ese lugar hemos formado un área que le llamamos Área Educativa de la Cultura Mapuche, con programas que llevamos a la escuela de nivel inicial, primaria, secundaria y nivel terciario. Así que en todos estos años hemos hecho además de eso, hemos hecho alguna recopilación de todo este trabajo que venimos haciendo. Hemos viajado a diferentes puntos del país y de fuera del país donde vive nuestra gente mapuche. Así que pensábamos con el poco conocimiento que teníamos en algún momento que ya era suficiente, pero nos dimos cuenta que a medida que avanzábamos y conocíamos más, nos dimos cuenta que menos sabíamos, o sea, de nuestra cultura. La cultura nuestra es muy amplia en este caso. Tuve la oportunidad de visitar los toldos de la provincia de Buenos Aires, donde viven aproximadamente unos 10.000 mapuches ahí cerca de la ciudad de Viamonte. Estuvimos en la municipalidad de La Rioja, estuvimos también en el sur de Córdoba, estuvimos en San Luis, en Mendoza he ido 2 o 3 veces, he estado ahí en el sur de Mendoza, y así hemos recorrido, después hemos recorrido prácticamente toda la provincia de Neuquén, visitando todas las comunidades y comunidades de la provincia de Río Negro. En la parte de Chile, donde vive nuestra gente mapuche, también he tenido la oportunidad de participar activamente en las ceremonias que se llama Guillatún, tanto la gente que vive digamos, en la cordillera. Y bueno, y ahí he aprovechado de diferenciar muchas bastante beneficioso porque hemos de alguna manera rescatado instrumentos, historia. Nosotros a la historia le llamamos epeo, y hemos tenido la posibilidad de conocer mucha gente, sobre todo ancianos, son los que mantienen la cultura. Entonces, a partir de ahí, bueno, Se le corta, muchos Eduardo. elementos, conocimiento, música, arte, porque le digo que es muy amplio. Concepto arrancando, por ejemplo, con la identidad de nosotros. También me ha tocado de revisar mucha bibliografía. En cuanto a la bibliografía, sigue distorsionando un poco el origen y la historia de nuestra nación y de nuestros habitantes mapuche. Entonces, por ahí también es un aporte al sistema formal de una opinión de que, bueno, para poder fortalecer un poco y fundamental algunos conceptos, porque de alguna manera ese concepto nos está explicando un sentido. Así es. Bueno, nosotros lo identificamos como mapuche. Nosotros no somos indios ni somos araucanos, no tenemos esa identificación, ni los reconocemos como indios ni los reconocemos como araucanos, porque son dos términos impuestos que vinieron y los trajeron los colonizadores en este caso. Así que yo voy a arrancar por el concepto indio.
En el concepto indio, por ejemplo, ¿qué significa indio para nosotros? ¿Y cuándo nace ese concepto? Ese concepto indio, a partir de 1492, con la llegada de Colón, Colón tenía un proyecto para poder comercializar con la India, un país que está en Asia. Entonces, el 12 de octubre llega acá a lo que hoy se llama América, y él murió pensando que había llegado a la India. Y a partir de eso, bueno, toda la bibliografía de los historiadores, antropólogos, cronistas, fueron, digamos, escribiendo sobre los indios de América. Y en el caso nuestro, bueno, nosotros decimos que no lo reconocemos como indios. Entonces, pero tenemos mucho material en digamos, en las bibliotecas, que acá existen los indios. Entonces, si nosotros decimos, si nosotros lo reconocemos como indio y seguimos enseñando como indio, en las escuelas vamos a seguir equivocados como colonos. Ese es un concepto que yo quiero ir aclarando un poco para poder, digamos, hacer un aporte de que siempre enseñemos con la verdad. Ese es uno de los conceptos. El segundo concepto es araucano. ¿De dónde nace el concepto araucano? El concepto araucano nace allá por 1555 aproximadamente, cuando llega Alonso de Ercilla de España, enviado con una expedición, y él pasa por un lugar y se asienta en un lugar donde se llamaba Radco. Rad significa arcilla, co, agua. La arcilla que nuestra gente sacaba debajo de las vertientes. Las vertientes son aguas que afloran desde la montaña y prácticamente van lavando la arcilla en ese espacio. Entonces, ahí se sacan las mejores cerámicas. Entonces, había mucha gente que trabajaba en la cerámica. Entonces, como estaba la arcilla que salía debajo del agua, a ese lugar le comenzaron a llamar Radco. Y a la gente que vivía alrededor lo empezaron a identificar como Radcoche. O sea, nosotros a la gente le decimos che. Rad, arcilla, co, agua, che, gente. Gente que vive en el espacio donde está la arcilla que sale debajo del agua. O sea, esa sería la traducción. Radcoche. Llega Alonso de Ercilla, le llama mucho la atención la forma que criaba, que las mujeres mapuches criaban los hijos. Entonces, a partir de ese momento, él escribe una obra muy parecida en prosa, la escribe muy parecida a Martín Fierro, donde relata los hechos históricos que él se desarrolló en ese espacio. Y a partir de eso, bueno, él dijo, este lugar se llama Radco. Ahí le puso, bueno, Arauco, listo, quedó Arauco. Los habitantes son araucanos, los hombres, y la mujer araucana. Bueno, él escribió a la mujer mapuche, le puso araucana. Y a partir de ahí, bueno, todos los historiadores, cronistas, comenzaron, digamos, a difundir sobre araucano. A nuestro Pehuen cambió el nombre, le cambiaron el nombre, se llama Araucaria. Nuestro Pehuen se llama Pehuen, no se llama Araucaria. Yo leía en el manual de Capelú de hace muchos años, de cuarto grado, del segundo ciclo, donde decía, vienen los araucanos de Chile, se juntan con los pehuenches y se forman los mapuches argentinos. Entonces ahí había un error, o sea, hay un error, hay mentira de fondo. Estuve en un encuentro de maestro en Temuco en una oportunidad y le preguntamos cuál es el origen que enseñan ustedes de nuestra gente mapuche. Ellos nos dicen, los mapuches nacieron en La Pampa, cruzaron los Andes y se asentaron en Chile.
O sea que ninguno de los dos sistemas educacionales reconocían como que los mapuches no vivían en el espacio donde viven actualmente. Los profesores de allá enseñaban que los mapuches vivían en este lado de la cordillera y los educadores de este lado enseñaban que los mapuches venían del otro lado de la cordillera. Pero esa es una estrategia para no reconocer el origen de nuestra gente, nada más, porque fue uno de los pueblos, una de las naciones que mayor resistió la invasión española a nuestro territorio. Esos serían los dos conceptos que yo quería aclarar un poco. Y fundamental porque decimos que no lo reconocemos como indio ni lo reconocemos como araucano, lo reconocemos como mapuche. Cuando entremos a la parte de la cosmovisión vamos a explicar por qué decimos mapuche, ¿no es cierto? Ahí vamos a explicar parte de eso. Ahora vamos a hablar un poquito de las identidades territoriales. Nosotros en las identidades territoriales vamos a trabajar el Gualmapu. ¿A qué le llamamos Gualmapu? Al espacio territorial. Seguramente no se nota mucho los nombres ahí, pero este es un mapa de la República Argentina, parte de Chile, para que más o menos se oriente de lo que yo le voy a hablar. Cuando llegó Colón, ¿cuál era el espacio territorial que nuestra gente ocupaba? El espacio territorial que nuestra gente ocupaba era todo lo que es el sur de la provincia de Mendoza, sur de San Luis, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, provincia de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y el norte de Santa Cruz. Ese era el espacio que ocupaba nuestra gente cuando llegó Colón. Pero no solamente hace 500 años, hace más de 14.000 años que ocupaban este espacio, por este lado de la cordillera. Los mapuches que vivían en Chile, nuestra gente mapuche, ocupaban desde el río Copiapó todo lo que es la República de Chile hasta la isla de Chiloé. Vean ustedes el espacio territorial que tenía nuestra gente, que nuestra gente le llama Gualmapu, ¿no es cierto? Cuando hablamos de identidades territoriales, lo vamos a ubicar en el Cultrún. Este es el Cultrún, ¿no es cierto? El Cultrún es un instrumento, uno de los instrumentos más importantes que tiene nuestra gente, ¿no es cierto? Este es el instrumento, está hecho a base de un tronco de madera huecado con un parche y luego se le hace la diferente simbología de acuerdo a la región. Acá tenemos el pie del avestruz, el namún del choique. Entonces significa que este instrumento pertenece a un valle donde habita el choique. ¿Qué representa la simbología? En este caso, cuando hablamos de identidades territoriales, nos muestra el este, que nosotros llamamos Puel, donde sale el sol, y el oeste, donde ingresa el sol. O sea, acá sale y acá entra el sol y está permanentemente haciendo ese giro. Nuestra gente, de acuerdo al movimiento del sol, de acuerdo al movimiento de la naturaleza, fue tomando ese conocimiento y fue formándose a través del tiempo y a través de la observación fue organizando todo el sistema territorial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando hablamos de identidades territoriales, tenemos el este, donde sale el sol, que se llama Puel, el oeste, donde se esconde el sol, que nosotros le llamamos Gulú, tenemos el norte, que se llama Picún, y el sur, que se llama Huillí. Ya tenemos los 4 puntos cardinales. ¿Cómo le llamamos a estos 4 puntos cardinales? Nosotros le llamamos Melí, Huichal, Mapu.
¿Por qué son Melibu y Chalmapo? Porque son las 4 fuerzas de la naturaleza que están presentes durante todo el tiempo. ¿Qué más nos marca este instrumento? Nos marca, por ejemplo, lo está marcando acá, por ejemplo, la gente, si lo vamos acá a este lado, al mapa, de la cordillera de los Andes, para este lado, nuestra gente, el punto cardinal va a ser Puel. De la cordillera de los Andes para el oeste, el punto cardinal va a ser Bulú. En el norte va a ser Picún y en el sur Huilí. Entonces nosotros a nuestra gente le llamamos, la identificamos como Che. A toda persona, hombre, mujer, se le dice Che. La diferencia está por ahí que al hombre se lo designa como Wenchú porque es hombre y la mujer somos. Entonces, en este caso, la gente que vive para este lado de la cordillera de los Andes se lo va a identificar como Puelche, gente del este. La gente que vive de la cordillera de los Andes hacia la cordillera del Pacífico se lo va a identificar como Gulú Che. Gulú, el punto cardinal oeste, Che, gente del oeste, gente del este. Gente del norte, Picunche, gente del sur, Huilliche. Esas serían las 4 identidades territoriales más importantes que tiene nuestra gente, ¿no es cierto? Vamos a conocer un poquito, vamos a ir conociendo un poquito sobre, en realidad, educación mapuche es un sistema integral. Más adelante vamos a ir desarrollando un poquito más, pero ahora vamos a ir hablando sobre la educación, vamos a hablar un poco sobre la historia y ahora vamos a hablar un poquito de cosmovisión para ir comprendiendo realmente cómo se fue desarrollando la historia, la geografía, cómo se fue desarrollando la organización del conocimiento de nuestra gente. Vamos a hablar de nuestra gente pehuenche. Entonces estamos hablando de las subidentidades territoriales. Cuando hablamos de subidentidades territoriales, son las identidades que están en cada punto cardinal. Por ejemplo, en el Gulumapu tenemos los Guluches, pero hay gente que vive en el mar, a la orilla del mar, hay gente que vive en el norte, hay gente que vive en la cordillera y hay gente que vive en el sur. En el caso de nuestra gente, cuando llegó Colón, también vivía mucha gente alrededor del océano Atlántico. Entonces, había mucha gente que vivía en las planicies de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. Acá crecían mucho los totorales. Y a los totorales, a los carrizales, se le llama rancul. Entonces, a toda esta gente que vivía en este lugar, se le identificaba como ranculche. Ranculche. Lo que los historiadores también distorsionaron un poco la historia. Ellos le pusieron indios ranqueles. Y ellos en la historia, si ustedes abren un libro, dicen, no, los ranqueles son otro pueblo, son otros indios, otros indígenas. Entonces, ya están distorsionando lo que es la historia, la identidad de nuestra gente ranquelche. Ranqueles totorales, gente que vivía en los totorales, ¿no es cierto? Bueno, luego tenemos nuestra gente pehuenche, que a partir de Alonso Ercilla también hubo una confusión. Nuestra gente pehuenche vive, se alimenta del fruto que da el pehuen, de los piñones. Desarrollaron técnicas milenarias para la conservación del piñone. Por ejemplo, esta es una técnica milenaria
que ellos desarrollaron para poder conservar el fruto, porque este fruto lo podían conservar hasta 5 años sin que se eche a perder. Esta técnica se llama, mezquén. Y así desarrollaron otras técnicas también. Y acá de este fruto sacaban la harina para hacer sopa, para hacer guiso, para hacer pan y variedades de comida que se veían mezclando con otros frutos recolectados o frutos cultivados también, porque también cultivaban nuestra gente. Entonces nuestros pehuenches vivían en este espacio. Entonces ellos desarrollaron su arte, su conocimiento y su forma de vida de acuerdo al lugar donde vivían. Entonces, en este caso, el arte, ¿cómo lo desarrollaban? El caso, por ejemplo, el tejido era el mismo para toda la nación mapuche y en todos los ámbitos. Pero lo que cambiaba por ahí los lugares era su color. Entonces, ¿por qué representa el color verde? Porque las montañas son verdes. El pehuen es verde. ¿Y por qué hacemos estos dibujos? Por ejemplo, ¿qué representa estos dibujos? Las montañas, ¿no es cierto? Las montañas. Entonces, ¿cómo se transmitía el conocimiento al niño para que fuera respetando una montaña? Porque después, cuando hablemos un poquito más de la cosmovisión, vamos a hablar que nosotros respetamos las montañas, los ríos, las personas, los animales. Siempre hacemos una pequeña, nosotros le decimos yeyipuno, permiso para hacer algo sobre algún lugar donde vamos a ingresar por primera vez. Entonces, como yo le decía que el sistema de educación era un sistema integral, al niño se le enseñaba desde muy pequeño, desde los 3 años se le comenzaba a enseñar y darle a conocer el lugar donde vivía. ¿Y cómo lo hacían? Por un sistema de educar que era jugando, que se llama plal. El juego del hilo. El arte de dibujar en el hilo. ¿No es cierto? Yo le voy a hacer el dibujo de una montaña. Le voy a hacer el dibujo de la montaña porque estamos hablando de la gente pehuenche. Entonces, la gente pehuenche, evidentemente, ¿qué es lo que va a representar en su conocimiento, en su historia, en su kimun? Decimos nosotros, el kimun es el conocimiento, la montaña. Entonces podía un anciano, un papá, una mamá, un pariente mayor, podía comenzar a enseñarle, porque eso, los ancianos eran los que estaban encargados de la enseñanza, de transmitir conocimiento a los niños. Entonces agarraban un hilo, comenzaban a jugar, como jugando iban enseñando. Tomaban el hilo, sacaban por acá, hacían un tejido en las manos con solamente un hilo y hacían, digamos, tenemos acá, confeccionamos una montaña. El arte, dibujamos una montaña con un hilo y estamos representando lo que es maguisa. Entonces, la maguisa, nosotros para entrar a una maguida, una montaña, pedimos permiso primero para cruzar una cordillera, una montaña. No es llegar y entrar porque tenemos que respetarla. Eso es lo que nos enseñaron desde niños, a nosotros comenzar a respetar. Esa es nuestra forma de vida, nuestra cosmovisión. Si bien tenemos los piñones acá, cuando vamos a cosechar este fruto al pehuen y vamos puedo ir yo solo a cosechar, ¿no es cierto? Y hay mucho fruto tirado en el piso. Yo lo primero que tengo que hacer es arrodillarme
arrodillarme al lado del pehuen y pedirle permiso y decirle gracias pehuen por darme este fruto que hoy voy a levantar para alimentarme yo, mi familia y mi comunidad. Te pido y te agradezco que me den más guillío. Y de esa forma, una vez que se le pide permiso a la planta, recién comenzamos a levantar el fruto. Entonces, esa acción que yo le estoy haciendo a la planta, lo tengo que hacer cada vez que me acerco a una planta, porque la planta tiene vida. Ese es nuestro concepto, de que todo lo natural tiene vida. Entonces, desde muy niños nos enseñan a nosotros a pedir permiso para todos los elementos, para cuando nosotros vamos a diferentes lugares. Bueno, le voy a enseñar un dibujo más sobre nuestra gente pehuenche, el arte, y estamos usando el arte de dibujar en un hilo. Entonces, esto se llama plal. ¿Qué significa plal? Plal cantón significa que yo puedo hacer un dibujo, le puedo contar una historia, y en 2 minutos ese dibujo yo lo puedo desarmar. Pero ¿dónde va a quedar ese conocimiento? Va a quedar en el kimun de la gente, en el kimun de los niños, el kimun de los chicos. Entonces ese es el arte de dibujar y enseñar jugando. Ahora voy a tratar de dibujar un volcán. Nosotros, de alguna manera, el volcán tiene vida. No sé si alcanzan a ver el volcán. ¿Se ve? ¿Se nota? Bueno, este es el volcán. Entonces, y este volcán y esta montaña está representado acá, de alguna manera, en el tejido, en el arte de tejer. Eso sería más o menos hablar un poco de las subidentidades territoriales. Vamos a hablar un poquito de la gente que vivía en la planicie. Su música era diferente también. Acá habitaba mucho el avestruz, mucho la marra, mucho el guanaco. Entonces, también los dibujos se trasladaban a los diferentes elementos que usaba nuestra gente, ya sea instrumentos musicales, o ya sea alguna cerámica, una platería, un trabajo en piedra, un trabajo en cuero, un trabajo en madera. En este caso, por ejemplo, nos marca los 4 puntos cardinales, y este es la pata del avestruz. ¿Cómo hacemos? Si utilizamos el plal, el arte de dibujar en el hilo. Por ahí se me enreda un poco el hilo, pero lo desarmamos ligerito nada más. Para aquellos que van a practicar un poco el arte mapuche, es muy importante, por ejemplo, conocer los dibujos y realmente conocer el origen del dibujo y el sentido del dibujo. Este es un hilo, yo tomo, cruzo, doy 2 vueltas, tomo del otro lado, y ahí formo la pata o el pie del avestruz. En este caso sería el ñandú. El ñandú. Entonces, pero estamos hablando del arte de nuestra gente de acá. ¿Y cuál sería el color más asociado a nuestra gente? Sería el color amarillo. En este caso no tengo ningún tejido amarillo, pero acá hay un tejido amarillo. Vamos a mostrarlo. Disculpe. Un color amarillo. Nuestra gente inanche se especializaba
Y los colores más destacados en ese espacio era el amarillo, ¿no es cierto? Y en este caso, bueno, también, además de desarrollar la historia de toda la flora, la fauna, la recolección que hacía nuestra gente, se llevaba adelante la expresión del arte de la parte regional. La música también estaba relacionada ahí, muy relacionado. Bueno, eso sería en cuanto a las identidades territoriales. Ahora vamos a hablar un poquito de la llegada de Colón. En el año 1400, vamos a pasar a la parte histórica. En el año 1492 sucede algo muy importante para mucha gente, pero para nosotros fue realmente una historia ¿Qué fecha? Muy lamentable. La llegada de Colón en 1492, cuando llega Colón existían 400 pueblos originarios en América. Hoy, en la actualidad, existen 200 pueblos originarios, o podemos decirle nación originarias que quedan en la actualidad. Entonces, ¿qué pasó con el resto? En el resto se produjo el genocidio, asesinato, avasallamiento, se produce la imposición de cultura, y bueno, vino un despojo total sobre las tierras para todos los pueblos originarios. En el caso de nuestra gente mapuche también sufre eso, pero hay una gran resistencia a la penetración de la gente de la usurpación, porque ellos tenían un sistema político horizontal, no un sistema político piramidal. ¿Qué significa eso? Significa que en este espacio podían haber cientos de comunidades, que cada una de las comunidades era autónoma. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Neuquén. Disculpen un poquito. En el caso de la provincia de Neuquén, nosotros tenemos en la provincia de Neuquén hoy en la actualidad 63 comunidades a lo largo de toda la provincia de Neuquén. Entonces, desde los Miches, arrancamos con el departamento de Minas, de Chosmalal, Loncopué, Picunche, Confluencia, Alumineca, Tandil, Picunleufu, La Pala, 56 comunidades. Todas las comunidades son independientes, tienen un sistema político horizontal. No hay una cabeza que lo dirige. Entonces, eso le permitió la resistencia al ingreso al conquistador. No pudo ingresar como en otros pueblos originarios que tenían solamente un jefe máximo, y bueno, si ese jefe máximo se rendía, todo el pueblo se rendía. Acá no. Acá había una comunidad, podía ser vencida la comunidad cuando penetraba el conquistador, pero acá habían varias comunidades con mayor resistencia, y eso le permite frenar el ingreso al territorio, tanto del lado de que hoy es Chile y que hoy es Argentina. Así iba sucediendo. Entonces, eso fue un poco lo que es la penetración de nuestra gente. En Argentina termina con la conquista del desierto. ¿Qué es lo que entendemos por conquista del desierto? La conquista del desierto es, por ahí se le llama campaña del desierto. Aparecen muchos autores como campaña del desierto. En esta campaña se va produciendo algo muy, digamos, la campaña es algo que se hace, se difunde algo, se concientiza a la gente para poder, digamos, hacer una acción y que la población civil esté de acuerdo y apoye eso.
Entonces la campaña fue de desprestigiar primero a nuestra gente mapuche, que eran criminales, eran ladrones, eran lo peor. Entonces el general Roca, a cargo del gobierno, a cargo del ejército, pudo penetrar en territorio mapuche con un ejército bien armado, donde él viene a producir el genocidio, asesinato de muchas familias. La idea era crear un epistemicidio dentro de nuestro pueblo, ¿no es cierto? Entonces, nuestra gente se fue defendiendo, hubieron aproximadamente 10.000, 12.000 prisioneros, una cantidad se llevó a Buenos Aires, otra gran cantidad se llevó a Córdoba y a Mendoza. Hasta hace muy poco en el Museo Perito Moreno de La Plata había en exhibición calavera de nuestra gente, que estaba en exhibición, que bueno, muchas organizaciones mapuche comenzaron a protestar y a presionar de que eso no podía ser, así que hoy está, no está en exhibición. ¿Cuáles eran las armas que usaba nuestra gente? Brevemente. Tenemos la boleadora, que nosotros le llamamos el CAI. Tenemos unos mazos. Tenemos el toquicurra, que este es un arte de trabajar la piedra. Tenemos, por ejemplo, un elemento para lanzar piedra. Tenemos la flecha. Tenemos una herramienta de mando. Una herramienta de mando, en la cual y tenemos un instrumento que se llama culcul. ¿Cuál era el primer instrumento culcul? Este instrumento culcul, ¿para qué se usaba? Era un elemento para comunicarse. Y nuestra gente se comunicaba a 2 kilómetros de distancia. Antes de la llegada de Colón, se usaba de caracol, de arcilla, de cuero, de oro, de plata, ¿cierto? Después de la llegada de Colón, ingresa el vacuno y se utiliza el cuerno. Vamos a hacerlo sonar, a ver, para que escuchen el sonido. Este sonido avanza 2 kilómetros de distancia en 2 segundos de tiempo. Fue uno de los elementos más importantes que usó nuestra gente de comunicación para defenderse de la invasión, porque dejaban en algún lugar estratégico a una persona vigilando, que cuando se acercaba el ejército comunicaba inmediatamente para poder ya sea prepararse para recibir a los que venían a invadir o poder ocultarse. Este es el otro instrumento que se llama, que tiene, digamos, un proceso de cambio a través del tiempo. También el mismo se llama culcul. Esos fueron los instrumentos de guerra. Eduardo, se le bajó el volumen. ¿Se bajó el volumen? Sí, como que se alejó. A ver ahora. Sí, ahí está bien. ¿Está bien? Bueno. Buenísimo. Ahora vamos a entrar a la parte más importante, que es el arte y la cosmovisión. ¿Qué entendemos
en este caso por cosmovisión. Desde el punto de vista mapuche, nosotros entendemos que tenemos la relación que tenemos con nuestra naturaleza. Que nosotros eso, de alguna manera, por ahí le llamamos hitrofismo. Pero acá tengo que hablar de un concepto mapu. ¿Qué significa mapu? En los libros aparece que mapu es tierra. Para el concepto nuestro mapuche, mapu no significa tierra, sino que significa naturaleza. ¿Y qué representa el mapu? ¿Qué es el mapu? El mapu significa el sol, la luna, la estrella, las montañas, las plantas, las personas. Entonces, hace miles de años nuestra gente comenzó a ordenar el conocimiento. Hablemos de 14.000 años atrás, comenzó a través de la observación, comenzó a ordenar su conocimiento. Y le fue colocando nombre a cada uno de los elementos. Entonces, al sol le puso Antú, a la luna Quillén, a la montaña Mahuida, al agua Co, a la planta Ligüen y a las personas Che. Che, nosotros somos Che, somos personas. Entonces acá vamos a hablar un poquito del Che. No sé si se alcanza a ver ahí. Muy poco, pero bueno. Un poco. Dice Che, pero dice Che. Claro, dice Che, perfecto. Entonces, para entender un poco el mapu, para explicar un poco la cosmovisión del mapu, nuestra gente en ese ordenamiento de conocimiento, ellos de alguna manera fueron desarrollando un sistema de comunicación que vendría a ser el idioma. Y de ahí se creó el Mapu Sumun. ¿Qué significa entonces Mapu? Mapu significa toda la naturaleza. Todo, digamos, todo este espacio, todo este universo, significa Mapu. Y entonces nosotros estamos dentro del Mapu. Nosotros somos parte del Mapu. Y somos parte de todos los elementos que yo le nombré. Somos parte del sol, somos parte del viento, somos parte de la luna, de la estrella, de la montaña, de la mahuiza, de la nieve, del co. O sea, del viento. Nosotros necesitamos todos esos elementos para existir, para vivir. Pero ¿cómo vamos a entender eso? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, voy a explicar un poco el Che. ¿Qué significa Che en el conocimiento mapuche? Che es persona. ¿Y cómo está conformado el Che? El Che está conformado de dos elementos. Cuando hablamos de los elementos de la naturaleza, el concepto mapuche dice que todos los elementos de la naturaleza tienen vida. Pero para tener vida, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué tenemos que tener en vida? Bueno, el Che, vamos a explicar uno de los elementos naturales que nos corresponde a nosotros, que es el ser humano. Bueno, el Che está conformado por un calol y está conformado por un pulli. ¿No es cierto? ¿Qué significa calol? Calol es el cuerpo. ¿Qué significa pulli? Pulli es el espíritu. Es lo que no se ve, pero es lo que nos mantiene vivos. Entonces, si el Che tiene un calol y un puyo, es un Che. Pero si no tiene un puyo, no es Che. Es una persona muerta. Si no tiene un cuerpo, tampoco va a ser Che.
No tiene calel, entonces no es che. Entonces estos dos elementos conforman al che. Y a su vez este che, este calel y este puli, está protegido por un nehuen. Un nehuen es una energía que protege a este che. Entonces, todos los elementos de la naturaleza, sol, luna, estrella, piedra, un puli, ¿no es cierto? Tienen un cuerpo y un espíritu y tienen una energía que los protege, un nehuen, y tienen vida. A partir de ahí, por eso, al conocer esto, por ejemplo, nosotros ya, de muchos miles de años, al ir conociendo todo el sistema de la naturaleza, llegan a la conclusión de que la naturaleza de alguna manera no la podemos cambiar, pero a eso hay que ordenarlo, para poder transmitirlo a través del tiempo, hay que ordenar el conocimiento. Entonces nuestra gente dice, la naturaleza tiene código, tiene leyes, tiene normas, en la cual ningún ser humano lo puede cambiar. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo se mueve la naturaleza para poder vivir en armonía y compartir el espacio donde nosotros estamos, y tenemos que respetar eso. Entonces, a este código, a esta norma, a estas leyes naturales, nuestra gente le colocó un nombre, un as. As se llama en el conocimiento mapuche este código de la naturaleza, que nosotros no podemos cambiar. Le pongo un ejemplo. El sol sale del este y entra en el oeste. Esa es una norma, un código, una ley. Nosotros no lo podemos cambiar, los seres humanos. Tenemos que vivir de acuerdo a cómo se mueve la naturaleza. Pero tenemos que respetar esos espacios. Y esos espacios, bueno, de alguna manera, el as nos permite ordenar un poco el territorio y el espacio donde nosotros vivimos. Entonces, este código pasaría a llamarse as mapu. Mapu es naturaleza y as, código leyes de la naturaleza. As mapu contiene entonces los códigos y las leyes de la naturaleza. Eso sería más o menos para ir entendiendo lo que es el as y cómo nosotros vivimos. El as nos permite, de alguna manera, lograr la armonía de la parte de los elementos perceptuales y no perceptuales. O sea, tenemos que lograr la armonía del espíritu y la armonía del cuerpo, de lo material y de lo espiritual. Y a su vez armonizar la energía que nos rige dentro de este espacio natural. O sea, el as nos va indicando cómo tenemos que movernos y cómo nos tenemos que acercarnos y armonizarnos nosotros mismos. ¿No es cierto? El as. A propósito de armonizar, en este trabajo de visitar mucha gente, de ir a un lugar, de ir a otro lugar, siempre va recopilando uno historia. En una oportunidad llegué a una casa donde había un anciano, entonces me dijo, hablamos del Will.
¿Qué es lo que es el wiri-wiri? El wiri-wiri es un instrumento musical muy chiquitito, que en los libros aparece erróneamente como trompe. Pero él me dice, no, este instrumento se llama wiri-wiri. Y antiguamente se hacía de la espina del pescado, de oro, de plata, ¿no es cierto? Y este instrumento ayuda a armonizar el calel, el puye y el nehuen. Entonces, me dice, hace un tiempo, yo estaba un poco desequilibrado, estaba con mi kimun y mi requisón en otro espacio. Entonces, tuve que utilizar este instrumento para armonizar, porque en realidad este instrumento es para armonizar el espíritu, para eso lo usa nuestra gente. Es un instrumento también que lo usan los jóvenes y las chicas jóvenes para enamorarse. A través de esto se envían mensajes cuando están... Tiene un alcance muy corto, así de 5 metros de largo. Pero sí, yo se los quiero hacer escuchar ahora. 30 segundos lo vamos a escuchar. Pero vamos, digamos, a utilizarlo de la siguiente manera. Como es para armonizar el calel, este es conocimiento de nuestra gente, no es un conocimiento que yo sacaba en otro lado. Entonces, en este ejercicio que vamos a hacer, ustedes me van a permitir de cerrar ustedes los ojos, ¿no es cierto? Y van a escuchar la música que yo le voy a tocar. Pero ustedes piensen en algo lindo que les sucedió en su vida. Es lo que me decía el Peñi. Cuando usted escucha este instrumento, se le va a alegrar el piuque, se le va a alegrar el corazón. Pero a su vez usted tiene que llegar acá a usar su kimun, su conocimiento. Y una vez que usa el conocimiento, usa el razonamiento, que nosotros llamamos Raki Swam. Y de ahí usted, con eso, va a superar ese malestar, ese desequilibrio natural del cuerpo que uno lleva adentro. ¿Se entiende más o menos? Bueno, si ustedes me siguen, 30 segundos porque Zoom no permite tocar más este instrumento. Ahí voy. Cierren los ojos, escuchen el instrumento, piensen en algo lindo que les sucedió en su vida y después, bueno, me van a contar su experiencia. ¿Vamos? Ahí va. Muchas gracias. Me permitieron por lo menos escuchar este instrumento que en ciertas partes de nuestra gente lo usa para armonizar y equilibrar el espíritu y el calel. Que es el arte que produce un instrumento que tiene una estrecha relación con la naturaleza. Entonces, es
uno de los rescates que hemos hecho relacionado al arte de la música. La música es un arte también, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos en eso. Bueno, entonces estamos en el naturaleza con el hombre. ¿Qué más representa el ASMAPO? Representa la norma que se establece en la relación del respeto del linaje, de dónde se proviene cada ser humano. ¿Y qué determina el AS? El AS determina cómo tenemos que organizarnos nosotros en este espacio territorial. En este espacio territorial nosotros lo tenemos que organizar en la parte social, político, educacional, medicinal y la parte espiritual. Entonces hay 4 instituciones muy importantes dentro de esta organización. Tenemos el Mapudungun, que es el idioma, Mapu es naturaleza, Sumun es sonido, habla, el habla de la naturaleza. Tenemos el Lopche es la estructura política o, en este caso, la organización social de cada una de las comunidades. Y tenemos el Guillatuno Camaricún, que es la disciplina espiritual que nos permite comunicarnos con todo este medio natural, ¿cierto? Porque nosotros somos parte de la naturaleza, ya lo dijimos, somos parte de este mundo natural. Y después tenemos Gualmapo, el territorio mapuche, que yo a principio se lo expliqué, y bueno, ahora ya estamos en un espacio muy reducido dentro de la provincia de Neuquén. El AMAPU, bueno, ¿en qué se fundamenta para la disciplina espiritual? En este caso, se basa en 2 conceptos. El concepto de Yam, que es el respeto por todos los elementos de la naturaleza que tienen vida. O sea, todos tienen vida, por lo tanto, nosotros a todos esos elementos naturales los tenemos que respetar. En el caso del agua, de la montaña, de las plantas, de los pájaros. Por eso nuestra gente, cuando salía a cazar antiguamente, al ñandú, en este caso al luán, que es el guanaco, o la marra, que es la liebre patagónica, en este caso que se le dice patagónica, primero se hacía una ceremonia y se pedía permiso al espacio y se le pedía permiso al ñen, en este caso, porque también vamos a hablar un poco del ñen. Entonces, se fundamenta en el concepto Yam, el nacimiento del Guillatún, y se fundamenta en el concepto del ñen. ¿Qué es lo que es el ñen? El ñen es un ente superior, protector de cada uno de estos elementos naturales. Entonces nosotros vamos a tener un ñen Mapu, un ñen Co, un ñen Mahuida, protector de la cordillera, protector de la naturaleza, protector del agua, protector de los esteros, de los ríos, de los mares. A eso se le llama Ñen Con, Ñen Quechal, protector del fuego. Eso es más o menos los conceptos en los cuales se basa el ASMAPU para conformar la disciplina espiritual Guillatuno Camaricún. A partir de ahí se puede, digamos, y acá en esta ceremonia se pide y se agradece a todos esos elementos de la naturaleza. En eso consiste, en este caso, los conceptos de Yam y el concepto de Ñen. Que todos tienen vida y todos tienen que tener respeto. Ahí sería más o menos. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre el arte. Jackie, ¿cuánto tiempo llevamos?
Bueno, son las 9:19. No sé. ¿Cuánto tiempo nos quedan? Hasta las 21:30 está programada la reunión. 10 minutos. Perfecto. Tenemos 20 minutos entonces para terminar. Tenemos 20 minutos, Pedro, para terminar. 10 minutos, Peñi. ¿Cuánto? 21:30 está programada el cierre de la transmisión de Zoom. Quedan 10 minutos. Bueno, hagamos una cosa. Si se llega a cerrar la transmisión y existe alguna pregunta, yo voy a dejar acá mi correo, me las envían a mí, yo se las hago llegar. Si les parece. ¿No podemos volver a entrar? Se le la transmisión a Eduardo, justo. ¿Se cayó Eduardo? Bueno, mientras trate de entrar, yo les dejo el correo, cualquier cosa por alguna pregunta, me la envían. En el asunto me ponen la pregunta de la charla para poderle dar prioridad, ¿sí? Porque si llega a entrar, él puede hablar lo que queda de tiempo. Está participando en la reunión el compañero Jesús Puel. Jesús Cuevas Puel es compañero del área de Eduardo y lo acompaña generalmente en las presentaciones que hacen. Discúlpame, en una parte que no te entendí. La primera parte donde me decía que él lo acompaña en las presentaciones, ¿está acá él? Y está Jesús, Jesús. y se quiere presentar. No sé. ¿Qué le pasó a Está en Jesús? silencio el celular, Jesús. Mari Compuché. Mari. Buenas noches o buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Jesús Cuevas Puel. También soy, mapuche por parte de toda mi familia, digamos, parte paterna y materna. Y bueno, hace 2 años que estoy trabajando junto a don Eduardo Montiel. Nos conocíamos de antes por nuestra identidad, hace muchos años. Y bueno, se dio la posibilidad de que yo pudiera pasar a trabajar con él, justamente porque, también hace unos años que coincide que yo me reconozca mapuche porque, bueno, yo fui criado, nacido y criado acá en la ciudad de Neuquén, y por supuesto fui, digamos, de alguna manera estructurado en la educación formal, pública, occidental, eurocentrista. Entonces, después digamos, de grande, de muy grande, me reconozco mapuche y empecé todo un camino de recuperación de mi identidad. Entonces, actualmente soy integrante de un LOF acá en la ciudad de Neuquén. Vendríamos a hacer el primer LOF o primer comunidad dentro del espacio de la ciudad de Neuquén, porque somos todos nacidos y criados acá en la ciudad de Neuquén, y nos hemos conformado como LOF,
como LOFCHE. Nosotros tenemos un espacio territorial que hemos recuperado y que este año hemos tenido la agradable noticia por parte del gobierno municipal en la figura del intendente actual, donde se nos va, digamos, de alguna manera a ceder esos terrenos que están ubicados en la meseta, cerca del barrio Colonia Nueva Esperanza. Y bueno, esa ha sido una gran, digamos, una gran lucha por parte de nuestro LOFCHE. Nosotros empezamos este proceso de recuperación territorial con el fallecido intendente Martín Farisano, que fue el primero que a través de un convenio nos cede 50 hectáreas en ese lugar. Y bueno, y no se terminó de hacer todo el proceso, digamos, de la adjudicación. Entonces quedó todo a mitad de camino. Bueno, lamentablemente Martín Farisano falleció. Cuando cambia el gobierno municipal, con el intendente anterior, fallecido intendente Quiroga, el ex intendente Quiroga, no pudimos avanzar en esta negociación, y bueno, y hubo una, digamos, bueno, se dio todos estos últimos 4 años, desde el gobierno nacional y del gobierno provincial y municipal, una clara intención de no entregar los terrenos y de no reconocer al pueblo mapuche, digamos, como pueblo preexistente, y si bien está reconocido en nuestra Constitución nacional, está reconocido en nuestra Constitución provincial, y bueno, y hay un montón de leyes internacionales que nos avalan, y Jesús, sí. disculpa que te interrumpa, pero ya nos quedan pocos minutos para poder cerrar Bien, con Eduardo y los bien, estudiantes. ¿está Eduardo ya? Sí, está. Ah, bien, bien, bien. Que siga entonces. Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos. Bueno, gracias Peñi. Justo se cayó el sistema de internet, así que nos quedamos ahí un poco mudo. Ahora vamos a hablar un poquito de una propuesta y vamos a hablar del arte de la cultura mapuche. Esta propuesta yo la escribí para poder transmitírsela a ustedes. Es una propuesta para declarar Neuquén ciudad intercultural. Más o menos dice así. Actualmente aún vemos en la ciudad de Neuquén la presencia predominante de una monocultura, en donde muchos saberes, conocimientos, costumbres, valores, prácticas, manifestaciones artísticas regionales permanecen silenciadas, menospreciadas y en el olvido. Fuera del alcance de los ciudadanos y de la educación general, convivimos con una valorización exacerbada del pensamiento cultural extranjero, que se consolida en nuestra vida cotidiana día tras día a través de los medios de comunicación y todavía a través de los sistemas educativos formales, en estos casos en donde la educación intercultural aún no está presente. Nuestro pueblo neuquino ha sido y está siendo privado de una enorme diversidad cultural, de una riqueza propia que nace desde aquí, desde nuestra región, con la que aún no nos hemos relacionado totalmente. Nos referimos al gran potencial de enriquecimiento mutuo que podríamos incrementar al favorecer el encuentro entre miembros de comunidades mapuche y ciudadanos neuquinos no mapuche, ya que ambas culturas son ricas en conocimientos diversos a la vez que ambas están incompletas y se necesitan para el desarrollo del buen vivir y del buen convivir. En este sentido entendemos el arte mapuche como un lenguaje que tiene su característica propia,
que circula por fuera del lenguaje internacional y que debe ser valorado y enseñado como una manifestación cultural local que no pretende ser legitimado por culturas internacionales, sino que es una expresión cultural actual producida desde aquí con una voz que tiene personalidad propia y que se recorta en la estructura, en intereses del proyecto moderno y de la posmodernidad, porque está más allá de la modernidad. Proponemos a partir de aquí la creación de un proyecto que promueve un acercamiento práctico significativo relacionado entre los habitantes neuquinos mapuche y no mapuche que permitan encontrar intereses comunes entre dos grupos para enriquecernos juntos. Hoy ya no es posible hablar de cultura, sino de culturas. Y cada una construye su sentido del mundo. Las culturas están en constante transformación, no permanecen estáticas a lo largo de la historia, están vivas. Hablar de cultura no implica hablar solo arte, sino de la vida cotidiana de los pueblos. Esta es una propuesta que estamos llevando adelante hace mucho tiempo para poder, digamos, declarar la ciudad de Neuquén como ciudad intercultural. Estamos avanzando muy lento, pero está la propuesta hecha y que, bueno, cada vez podemos ir avanzando un poquito más. ¿Qué significa hacer una propuesta, declarar una ciudad intercultural? Sería construir una identidad propia de los habitantes de Neuquén con el aporte de la expresión de la cultura mapuche. En este caso, por ejemplo, ¿cómo se llevaría adelante? Evidentemente, tenemos dibujo, en este caso el lucutúe, es un dibujo milenario. Este dibujo es el dibujo sagrado de la mujer. La mujer la usa en la vestimenta porque esto es el símbolo de protección, de fertilidad, es un símbolo que de alguna manera protege a la mujer y lo va desarrollando en el tejido, en el arte, sobre todo es un libro abierto en la cual está expresando el sentido del dibujo. Aquellos artistas que puedan, digamos, conocer con profundidad este dibujo, sería bueno que este dibujo lo podían trasladar a una obra de arte, pero sin deformar el dibujo, que puedan de alguna manera expresar, porque este es el libro que de alguna manera está llevando la información milenaria. Este dibujo es de hace de miles y miles de años, que se fue desarrollando y está relacionado estrechamente con la naturaleza, porque también representa la feminidad de la naturaleza, ¿no es cierto? En la energía de la naturaleza. Esto es el lucutúe. Entonces, en esta propuesta de identidad, de ir conociendo, fortaleciendo, por ahí seguramente más adelante va a entrar un proyecto a Consejo Deliberante de poder, digamos, en la parte arquitectónica de la ciudad, que cada casa pueda tener un dibujo. Esto es impresión, sino es como sugerencia, como que una ciudad está llevando adelante el conocimiento, está fortaleciendo su conocimiento a través de la región, con un aporte de la región. Entonces sería una construcción con identidad. Eso sería una propuesta para más adelante. Evidentemente eso no cambia de la noche a la mañana. Por ahí seguramente los arquitectos si pueden tomar una obra de construcción que en la parte de la fachada puede tener un dibujo relacionado con la cultura mapuche, es un aporte, la expresión de la cultura mapuche. Y yo acá tengo, por ejemplo, un lucutúe, que lo tengo en esta obra de arte, que no sé si se le alcanza a ver. Ahí tengo, también está el lucutúe acá, ¿no es cierto?
realizada en una obra de arte. Después tenemos, por ejemplo, el dibujo sagrado del hombre. Ahí está el dibujo sagrado del hombre. Este es nosotros le llamamos Nuker, mal llamado dibujo pampa, porque se desarrolló acá. Pero en realidad este es un dibujo que muchos pueblos originarios lo usaron. Yo le voy a mostrar una foto, en la cual, a ver si lo tengo por acá. Esta foto fue tomada en Tiahuanaco. Evidentemente la piedra está partida, por eso aparece la sombra. Este es un dibujo que tiene más de 10.000 años. Y está plasmado el mismo dibujo. O sea que es un dibujo que usaron muchas naciones originarias, la usaron, y cada uno le dio un sentido diferente o muy similar. Por eso lo encontramos también en diferentes tejidos, lo encontramos en el trabajo de la piedra, lo encontramos en diferentes tipos de material hecho en cuero, en piedra, bueno, hay mucho trabajo para mostrar. Yo creo que, bueno, dejaríamos algunas preguntas, iríamos cerrando. Bueno, indudablemente hay muchísimas cosas para hablar sobre la cosmovisión. Lo podemos dejar para más adelante, incluso para profundizar, si le parece a Walter Gatica, después preparar alguna jornada. Ojalá lo podamos hacer desde la presencialidad, porque estaría muy interesante poder compartir todo el tema del arte mapuche y que tengan, ¿no?, su contextualización y producciones también. Así que bueno, tomamos el espacio unos minutos más, agradeciéndoles a Pedro la predisposición y alguna pregunta que quieran hacer, es el momento. Y bueno, Eduardo la va a responder. Parece que no hay preguntas. ¿No hay preguntas? Yo creo que sí debe haber alguna pregunta. Ahí se escucha la voz. Sí, Laura. Sí, Laura. Preguntarle algo. Primero, agradecerle por su exposición magistral. Estaba mirando el dibujo de cultura y de la bandera, y usted dijo que hay un toqui, ¿verdad? Pero en algunas banderas yo he visto que hay una estrella de 5 puntas. ¿Eso cómo se explica? Porque tengo entendido que para el mapuche no utiliza la estrella. En realidad la estrella se fue desarrollando con 5 puntas, pero algunas banderas sí lo tienen. No. En realidad la estrella de 5 puntas no pertenece a la cultura mapuche. Es una simbología tomada viene desde Europa. La cultura mapuche se vino desarrollando hace miles de años acá. Yo en un principio le dije hace más de 14.000 años. Lo que ven ustedes acá, este es un tejido donde está representada la Huanguelén, la estrella mapuche, ¿no es cierto? Ese es el dibujo de la estrella. Y evidentemente acá yo fui corrigiendo porque yo participé también en la creación de la bandera mapuche y en aquel entonces participaron muchas banderas para poder, digamos, que quedara una, y esta bandera fue la que se aprobó, y esa bandera venía con 5 puntas.
¿no es cierto? Y bueno, y a través del tiempo estamos tratando de ir corrigiendo la simbología, porque si son 5 estrellas, bueno, si nuestra gente desarrolló una forma de representar su astrología y expresó su simbología, y cada pueblo, cada nación, por ejemplo, la nación judía representa con 6 puntas. La cultura que, bueno, hay culturas que lo representan 5 puntas. Y nosotros milenariamente, bueno, tenemos la bandera, perdón, tenemos la Huanguelén representada de esta manera. ¿Eh? Bueno, ¿cómo representamos el sol? El sol lo representamos de esta manera. Este es un trabajo, es un arma de guerra que nuestra gente usaba para poder, digamos, atacar al enemigo. Y este tiene 8 puntas. Por eso es que acá tiene 8 puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evidentemente, bueno, tiene una inclinación hacia allá porque el sol sale del este y entra al oeste. Todo el movimiento dentro de la disciplina espiritual, el movimiento va a ser desde el este hacia el oeste, ¿eh? Porque así la naturaleza se mueve, ¿no es cierto? Y esta es la representación del sol. Acá tenemos otra, que tenemos la representación del sol. Y así vamos. También esta representa, además del sol, representa al Prangao. ¿Qué es lo que es el Prangao? Es la estrella, son las estrellas que justo el 24 de junio, entre el 21 y el 24 de junio, aparece, y a partir de ahí comienza el Año Nuevo Mapuche. Y el Año Nuevo Mapuche empieza con la primera etapa, que es Puquén, segunda etapa Peguy, que es primavera, acá estamos representando la primavera. La tercera etapa, el Walum, que va representando el verano, a su vez el sol representa el día más, la temporada más calurosa. Y el último, que es Rumú, que representa la luna. Ahí estaría el calendario mapuche cerrado, el ciclo cerrado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Queda clara la respuesta? Muchas gracias. Gracias a usted por preguntar. Eduardo, Betina, me gustaría que le contaras un poco la historia de la cosmovisión a través de la estrella, que me contaste en un momento a mí, que cruza hacia Chile y vuelve. Está muy buena esa historia, esa cosmovisión. Sí, sí, sí. Bueno, esa en realidad ahí cayó una estrella, ese es Huanguelén, que cayó una estrella, esa es la formación de los ríos, de la naturaleza. Era un meteorito que cayó en el lado Puel, en el este, o sea, de este lado de la cordillera para acá. Tendría a ser en este lugar. Vamos a representar el mapa. Vamos a decir Puel para acá, Gulú para allá. Picún, Huilín. Hace miles de años cayó una estrella. Y esa estrella, cuando cayó, se formó en una gran mujer. Esa mujer, como todo esto era desierto, comenzó se paró y comenzó a caminar hacia la montaña. Y a medida que caminaba en la montaña, las llagas se le produjeron, sus llagas iban sangrando. Y a partir de ese momento, se formaban los esteros, se formaban los ríos. Ella atraviesa la cordillera de los Andes y llega hasta cerca donde está hoy el Pacífico.
Entonces, lo que ella tocaba, lo que ella miraba, se transformaba en un árbol, se transformaba en una flor, se transformaba en un animal, se transformaba en un bosque, se transformaba en un estero, en un río. Bueno, cuando llega acá, ella ve que hizo una gran obra. Se sentó y se puso a llorar. Con sus lágrimas se formó el Océano Pacífico. Entonces ella vuelve otra vez hacia el lugar, y se sienta donde está el Océano Pacífico. Se sienta y con toda la obra emocionada, y dice, bueno, y se forma el Océano Pacífico con sus lágrimas. Esa es la estrella Guangalén. O sea, ahí estamos, el epeo, la historia está contando el origen de la naturaleza y de los seres humanos, ¿no? Eso sería más o menos la historia de la Guangalén, la estrella que se formó y que cayó. Sintetizamos ahí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Betty, por la pregunta. No hay Bueno. por qué. ¿Alguna otra pregunta más? Así vamos cerrando. Nadie se anima a preguntar nada. Bueno. Yo le hago una pregunta a ustedes. Más o menos le quedó claro lo que pudimos exponer de alguna manera. Fuimos sintetizando muchos temas. ¿Le quedó medio claro? ¿Lo entendieron la cosmovisión? Me gustaría saber de alguna opinión de ustedes. Podemos mejorar la comunicación, la forma de llegar a explicar lo que es la cosmovisión de la cultura mapuche. Quedó, Sí, se para mí entendió. quedó claro, se entendió, no sé si para el resto, muy buena exposición, yo sé que te queda mucho por hablar y mucho por contarnos, pero bueno, será en alguna otra oportunidad, ¿no? Claro. Bueno, por lo menos me alegra que haya comprendido. Evidentemente hay muchas cosas para hablar. Tenemos 8 instrumentos rescatados. Hay muchos dibujos para mostrar. Por ejemplo, tenemos acá el dibujo, este dibujo, ¿no es cierto? Esto representa a la Patra, en este caso. Y bueno, ahí después tenemos otros dibujos acá, que son todos dibujos, expresiones de la cultura mapuche. Y acá, bueno, tenemos muchos otros dibujos. Elementos, tenemos acá, por ejemplo, es una cáscara de un pehuel, donde nuestra gente lo usaba para rallar la manzana, ¿cierto? Este es muy duro, muy durísimo esto. Con esto se trabajaba. Tenemos instrumentos, por ejemplo, que construyó nuestra gente de piedra. Y esta es una pifilca construida de piedra, un trabajo de piedra que hacía nuestra gente. Después tenemos otros trabajos. Este instrumento se llama pilolay, que también está hecho de piedra. Trabajo. Pero también tenemos los mismos instrumentos construidos en madera. Y así podemos ir mostrando el trabajo de platería, ¿no es cierto? Hoy en la actualidad, bueno, hay una fusión con la platería de la actualidad. Bueno,
Antes no se tomaba mate, ahora se toma mate. Bueno, acá hay un mate que están con los dibujos de la cultura mapuche. Y también tenemos a otro juego que se permitía conocer, por ejemplo, la naturaleza. Este se llama wirruf. Es un instrumento que imita el viento. Y así tenemos varios otros instrumentos más. La guada que lo usaba nuestra médica Machi. Este es un elemento natural, pero acá ya está un poco trabajado. ¿Cuál es la función de eso, Montiel? ¿Cómo? ¿Cuál es la función en lo que utiliza la Machi? La Machi es como una doctora en la actualidad en esta sociedad. Es la máxima en el conocimiento de la medicina natural. Dentro de eso, cuando hablamos del As Mapu, ese es el que organiza y que determina de qué manera tienen que organizarse en la parte territorial nuestra gente mapuche. Por eso aparecen las organizaciones sociales, la organización política, el sistema educativo, el sistema de salud. Bueno, dentro del sistema de salud ocupa uno de los lugares más importantes la Machi. La Machi es una persona que tiene un don que puede ser hereditado, puede, digamos, ser a través de generación, poder recibir ese don espiritual en la cual ella entra en un estado de trance para poder mejorar a las personas. Por ahí los libros dicen, bueno, que las machis son brujas o que son, para desprestigiar un poco lo que es la medicina mapuche, pero bueno, en realidad nuestra gente, esa era la medicina y es la medicina actual que usa nuestra gente en las comunidades. Mucha gente no usa la medicina tradicional, ¿no es cierto? Me ha tocado recorrer varios lugares donde se va, por ejemplo, acá tengo un elemento que es una barba de pehuen que se puede rescatar. Bueno, esto sirve para los pulmones, generalmente lo recetan nuestras médicas mapuche. También sirve un poco para la parte de los riñones. Y me tocó fui a visitar a los peñis de la orilla del mar. Bueno, ellos hacen la cestería, el arte de trabajar lo que es el material que ellos tienen, que son plantas y de las hojas trabajan la cestería. Este es uno de los elementos. Esto se llama culco, donde para recolectar huevos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero es hermoso el trabajo que hacen. También hacen soga ellos, por ejemplo, de ese mismo material. ¿Sí? Y hacen sogas largas. ¿Sí? Entonces ellos recolectan eso. Y ya cuando andamos por allá, bueno, muchos deben conocer esta alga marina que es muy consumible porque produce mucho hierro, se consume mucho en el mar, a la orilla, los habitantes que viven en el mar. Y así encontramos diferentes elementos que por ahí vamos trayendo, vamos recopilando su historia, compartiéndola, y hay varios otros elementos que no les expliqué. Por ejemplo, acá tengo no sé si lo conocen, este se llama Huiño y esto se llama Pali. Este es un juego que se realiza en un campo de 100 metros por 10 metros de ancho. Los jugadores tienen que ser, la cancha se distribuye a lo largo, no se distribuye como la cancha de fútbol por la mitad, sino que la mitad se parte en forma paralela al largo de la cancha. Entonces, tiene todo un reglamento para jugar dentro de la cancha. Cómo se arranca, la posición. Este es un bastón que está torcido, que se llama huiño, y este se llama palo. Entonces,
se puede arrancar jugando y de ahí, bueno, era para fortalecer un poco la habilidad de los jóvenes. Después antes de la llegada de Colón se usaba para compartir entre comunidades, fortalecer la amistad. Y después ya en la guerra ya lo comenzaron a utilizarse como un entrenamiento físico para poder defenderse del territorio. Y así, bueno, hay otras cosas para mostrar. Sí, hay muchas cosas para mostrar. Bueno, con más tiempo podemos organizar para más adelante y vamos definiendo y clasificando hasta que podamos llegar a la presencialidad. Eduardo, te agradezco muchísimo. Bueno. En nombre de mis compañeros que no pudieron asistir y los estudiantes por problemas de conectividad. A Pedro también muchas gracias. Bueno, extensivo el saludo también a Aileen por habernos facilitado la plataforma. No es fácil un viernes a la noche estar hasta las 10. Podríamos estar hasta no sé, pero bueno, hay gente que estamos todos en la casa, así que también todos tienen que tener su espacio. Y bueno, grato momento. Y bueno, seguimos en contacto. Y bueno, Yo en nombre de la Secretaría de Cultura, bueno, agradezco el espacio que nos han dado para poder seguir difundiendo la cultura mapuche. Gracias, Pedrito, por la predisposición. Gracias a Jesús, que no lo alcancé a presentar ni a saludar, pero ahora lo saludo y le agradezco. Gracias, Jesús, también. Gracias, Betty, gracias, Jacqueline. Fue un placer de haber compartido con ustedes y estamos a disposición, o sea, en nuestro trabajo, ya el año que viene yo me jubilo, así que estoy contento también por esa parte y porque quiero hacer otros proyectos de mi vida, así que bueno. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Yo soy de Córdoba, mi nombre es Nancy. ¿Podrías repetir el nombre del instrumento ese con el hilo y una rueda en el medio, que es del viento? Este es el wirruf. Me hiciste acordar mucho de mi infancia. Mi mamá lo sabía hacer con un cordón y un botón. Sí. En realidad esto se usa para Sí. conocer los diferentes tipos de viento. Dentro de la naturaleza nosotros tenemos 4 fuerzas de la Tierra, que nosotros le llamamos Melihuichalmapo. Y en estas 4 fuerzas de la Tierra nosotros tenemos norte, sur, este y este. Entonces, este me permite conocer de acuerdo al diseño diferentes vientos. Cuando yo le hablo, por ejemplo, le hablé hace un rato sobre el Asmapo, donde a nosotros nos permite ver lo perceptual y lo no perceptual. Es decir, cuando le expliqué el Yin del Che, que tenemos un Khalil y un espíritu. Sí. Entonces acá representamos la parte espiritual de la naturaleza. Y en este caso es lo que nosotros no podemos ver, pero que nosotros lo da vida. Porque ustedes en el día al aire no lo pueden tocar. Lo sentimos. Lo sienten, pero es parte de ustedes. Sí. Porque ustedes no pueden vivir sin respirar, sin tomar esa energía que viene de afuera, ese Nehuen. Pero ese Nehuen, para que le haga bien a usted, tiene que estar limpio. Y tiene que venir y nos permite a nosotros vivir. Acá tengo otro instrumento
que es exactamente el mismo nombre, wirruf, pero este instrumento por ahí se prohibía un poco usarlo a los chicos porque este es para llamar el viento. Entonces, si se tocaba mucho, el viento inmediatamente respondía. Y este es el sonido más o menos. Wow. Son juegos que tienen estrechamente relacionados con la naturaleza. Todos los instrumentos musicales, todos los juegos, todo el aprendizaje, todo el sistema educativo está relacionado con la naturaleza. Somos parte de ella. Ella nos permite existir, nos permite vivir, nos permite relacionarlo y nos permite armonizarnos. Y hay elementos que nos permiten armonizar. Entonces por ahí lo que yo le tocaba al wiriguir es un instrumento que armoniza parte de nuestro espíritu, de nuestro bienestar y de nuestro kimun. Nuestros chakras, sí, tal cual. Le agradezco realmente por esta charla. Es la primera vez que participo en una charla así y realmente me encantó. Lo felicito. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, yo agradezco la oportunidad. Gracias, Pedrito, por el aguante y a Jacqueline por la invitación y por la predisposición que han tenido para poder compartir parte de este mundo cultural. Muchas gracias y que tengan una linda tarde todos. Bueno, buenas noches, hasta un próximo encuentro. Gracias, Jacqueline. Nos Buenas vemos. noches. Chao, Buenas gracias. noches. Chao. Peu Cayal decimos nosotros cuando lo despedimos. Hasta pronto. Hasta pronto, entonces. Peu Cayal.